El salón de usos múltiples del edificio residencial Las Acacias siempre me ha parecido un lugar sin alma. Esa noche de noviembre, durante la asamblea de condóminos, el aire era especialmente denso, cargado con el zumbido del proyector y la voz monótona de Luis Fernando Cabrera, el administrador, desglosando los gastos del mes. Yo estaba sentada en la tercera fila, intentando concentrarme en las cifras de mantenimiento del ascensor, cuando sentí un codazo suave. Era Marta, mi vecina. Me extendió su celular sin decir una palabra, con una expresión que mezclaba la pena y la indignación. En la pantalla, una serie de fotografías vibrantes mostraban a mi nuera, Verónica, sonriendo con un cóctel en la mano, contra un fondo de mar turquesa inconfundible. El paraíso tenía un nombre: Cancún. Cada foto era una pequeña puñalada. Verónica posando bajo una palmera, Marcos con los brazos extendidos en un yate, ambos brindando al atardecer con copas de champaña. La opulencia de las imágenes contrastaba violentamente con la historia que me habían contado. Una historia de necesidad urgente y desesperación médica. Debajo de una de las fotos, una geoetiqueta confirmaba el lugar, y la fecha de publicación era un número que se grabó a fuego en mi mente. 28 de octubre. Hacía apenas 3 semanas. El dinero, mis ahorros, los $17,000 que les transferí el 15 de octubre para una supuesta cirugía de emergencia, se había evaporado bajo el sol del Caribe. Un frío glacial se apoderó de mí. Un frío que nacía en el estómago y paralizaba las extremidades. ¿Cómo podían ser tan crueles? El mundo a mi alrededor se desvaneció. El proyector, las voces de los vecinos, todo se convirtió en un murmullo lejano. Solo existía la pantalla brillante del teléfono y la cara sonriente de mi nuera. Me levanté sintiendo que mis piernas eran de plomo. Cada paso hacia la mesa principal, donde Marcos presidía la reunión como jefe del comité, se sentía como una travesía. Los 20 pares de ojos en la sala siguieron mi lento avance. El silencio se instaló, pesado y expectante. Le puse el teléfono frente a su cara. Mi mano temblaba, pero no de debilidad, sino de una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Él palideció al instante, reconociendo la imagen. Su máscara de hijo modelo y gerente exitoso se resquebrajó por una fracción de segundo. «Mamá, por favor, no hagas una escena ahora», susurró con una furia helada, intentando arrebatarme el teléfono. «Estás confundiendo las cosas. Ese viaje ya estaba pagado desde antes». Su intento de mentir, incluso en ese momento, con la evidencia brillando frente a él, fue el insulto final. Su desprecio por mi inteligencia era tan claro como el agua de ese mar en la fotografía. Creía que podía calmarme con una palmadita en la cabeza y una mentira piadosa, como si yo fuera una niña, como si los años me hubieran robado el juicio. Pero se equivocaba. Los años no me habían robado nada. Al contrario, me habían dado una memoria implacable y una claridad que él jamás podría comprender. Mi voz, cuando finalmente salió, no fue un grito. Fue serena, clara y lo suficientemente alta para que cada persona en esa sala la escuchara. No había histeria en ella, solo el peso de una verdad ineludible. «El dinero que te transferí el 15 de octubre, Marcos, ¿para qué lo usaste?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cortando el silencio como un bisturí. No era una pregunta que buscara respuesta, pues yo ya la conocía. Era una declaración, una acusación formal presentada ante el jurado de nuestros vecinos, las mismas personas ante las que él y Verónica se esforzaban tanto por mantener las apariencias. El juicio acababa de comenzar, y yo no era la acusada. El silencio que siguió fue absoluto, casi doloroso. Pude sentir la mezcla de lástima y morbo en las miradas de los demás. Me convertí en el espectáculo de la noche. La madre anciana, engañada y humillada públicamente por su propio hijo. Vi a la señora del 4B susurrarle algo a su esposo. Vi al joven del 2A bajar la mirada, incómodo. En ese momento mi dolor privado se convirtió en un asunto comunitario. El abogado de la familia, Esteban Rocha, un hombre que siempre me había parecido más un cómplice de sus excesos que un consejero legal, se acercó rápidamente, adoptando un tono condescendiente para calmarme, como si yo fuera el problema.
Su gesto solo avivó las llamas de mi resolución. Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo el rostro de mi hijo pasaba del pánico a la ira. Él no estaba avergonzado por lo que había hecho, sino por haber sido descubierto. Su preocupación no era mi dolor, sino su imagen pública, que ahora yacía hecha añicos en el suelo de baldosas de ese salón sin alma. Comprendí en ese instante que el amor que yo sentía por él había sido, para él, una simple herramienta, un recurso financiero. La mujer que había vendido las joyas de su propia madre para pagarle la universidad era ahora un obstáculo, una vergüenza. Pero ellos no. Sabían que 35 años en la sala de urgencias de un hospital me habían enseñado a no perder nunca la cabeza en medio del caos. Mientras volvía a mi asiento, ignorando la mano de Esteban sobre mi brazo, un recuerdo de 1998 afloró con una claridad asombrosa. Estaba yo en una joyería del centro, con mi uniforme de jefa de enfermeras, aún puesto después de un turno de 12 horas. El joyero pesaba el juego de aretes y el collar de oro que mi madre me había heredado. El frío metal en la balanza representaba la matrícula de la universidad privada de Marcos. Recibí $25,000 por ellos, una pequeña fortuna para mí en ese entonces. Recuerdo la promesa de mi hijo, sus ojos llenos de una sinceridad que ahora sé que era falsa. Algún día te lo devolveré todo, mamá. Con creces, esa promesa se unió a otra, más reciente. En 2015, sentada en la notaría, firmando los papeles para usar $85,000 de mis fondos de jubilación anticipada como pie para el departamento de 120 metros cuadrados, donde ellos ahora vivían. El departamento quedó a mi nombre, una precaución que mi instinto me obligó a tomar, bajo un contrato de comodato, un préstamo gratuito, un techo sobre sus cabezas que yo les proporcionaba. Pensé que les estaba dando seguridad, un cimiento para construir su familia. Ahora me daba cuenta de que solo les había dado un escenario más grande para representar su farsa de una vida que no podían permitirse. La escritura de esa propiedad estaba guardada en mi caja fuerte, esperando. Los pequeños abusos, las microagresiones de los últimos años, de repente cobraron sentido, formando un patrón coherente de desdén. Recordé una cena, hace apenas un año, cuando mencioné tímidamente que necesitaba ayuda para arreglar una filtración persistente en mi baño. La respuesta de Verónica fue rápida y cortante. «Ay, Adriana, con lo que cuestan los maestros, ahora mismo no podemos. Estamos ahorrando para algo importante». 2 semanas después, publicó en sus redes sociales un bolso de diseñador cuyo precio, investigué más tarde, era de $2,200, algo importante. En efecto, cada uno de esos momentos era un ladrillo más en el muro que habían construido entre nosotros. La frase más repetida por Marcos resonaba en mi cabeza. «Mamá, no entiendes cómo funciona el dinero hoy en día. Déjanoslo a nosotros». La decía con una sonrisa condescendiente cada vez que yo preguntaba por el estado de unas pequeñas inversiones que él supuestamente gestionaba para mí. Era su manera de anularme, de hacerme sentir incompetente y anticuada, de asegurarse de que no hiciera demasiadas preguntas. Me di cuenta de que no era solo negligencia, era una estrategia deliberada para mantenerme en la oscuridad, para aislarme del control de mis propios recursos, mientras ellos los desviaban para financiar su estilo de vida. Pero el engaño tenía los días contados. Al salir del salón de la asamblea, sentí la mano firme de Marta en mi brazo. No dijo nada, pero su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Caminamos en silencio por el pasillo hasta la puerta de mi apartamento, el número 7A. El de ellos era el 15B, el penthouse, una ironía que no se me escapaba. Al entrar en mi hogar, la modestia y el orden de mis cosas me reconfortaron. Era un espacio pequeño, pero era mío, ganado con décadas de trabajo honesto. El contraste con el lujo impersonal y de revista de su departamento, comprado con mi sacrificio, era más evidente que nunca. El dolor de la humillación pública empezó a transformarse en una fría y lúcida determinación. Fue Marta quien pronunció las palabras que necesitaba oír. Mientras me preparaba un té de tilo con manos temblorosas, ella se sentó a la mesa de mi cocina y me miró directamente a los ojos.
No estás loca, Adriana. Te estafaron. Y hay leyes para eso. Su validación fue como un bálsamo. No era una anciana senil y confundida que imaginaba cosas. Era una víctima de un fraude emocional y financiero, perpetrado por las dos personas en las que más confiaba. El dolor te puede hundir o te puede despertar, me dijo. Elige lo segundo. Y en ese momento, con la taza de té caliente entre mis manos, lo elegí. La enfermera en mí, la mujer que había manejado crisis incontables, tomó el control. Encendí mi vieja computadora y entré al portal del banco. Allí estaba, en la pantalla, la prueba irrefutable. La transferencia de $17,000 a la cuenta de Marcos López, realizada el 15 de octubre a las 21:30 h. Mis únicos ahorros líquidos, el colchón que había guardado para cualquier emergencia real, transferidos con un solo clic, basado en una mentira. Verlo así, en blanco y negro, borró cualquier atisbo de duda o sentimentalismo. Esto no era un malentendido familiar, era un robo, y yo no iba a permitir que se salieran con la suya. La vergüenza que había sentido en el salón se convirtió en una furia helada, un combustible que me daría la energía para lo que venía. Entonces, recordé otro detalle ominoso, el formulario de poder notarial que me habían pedido firmar hacía unos meses, por si acaso, para facilitarme las cosas. Me negué en su momento, gracias a una corazonada. Ahora entendía su verdadero propósito. Las apuestas eran mucho más altas que los $17,000. Estaba en juego mi patrimonio, el departamento de $350,000 y potencialmente mi propia libertad y autonomía. Si lograban etiquetarme como una anciana senil, podrían intentar solicitar mi interdicción para controlar todos mis bienes. No solo me habían robado, sino que ya planeaban cómo despojarme por completo. El miedo intentó abrirse paso, pero la ira lo mantuvo a raya. El procedimiento que seguí durante 35 años en urgencias se activó en mi mente de forma automática. Primero, estabilizar la situación y evaluar los daños. Segundo, reunir toda la información y evidencia disponible. Tercero, consultar con especialistas para trazar un plan de acción. Y cuarto, ejecutar ese plan con precisión, sin emociones que nublaran el juicio. Mi hogar se convirtió en mi centro de operaciones. La víctima se estaba convirtiendo en la estratega. Tomé el teléfono y marqué el número de Marta. Marta, soy Adriana. Recomiéndame a la mejor abogada que conozcas. No la más barata, la más implacable. La guerra silenciosa había comenzado. La oficina de la doctora Sofía Reyes era todo lo que yo no era. Moderna, minimalista y con un aire de eficiencia formidable. Me recibió con un apretón de manos firme y me escuchó durante 1 hora, sin interrumpirme ni una sola vez. Desplegué mi historia y mis sospechas sobre la mesa de cristal, junto con la impresión del extracto bancario. Ella asintió, su rostro impasible. Cuando terminé, no ofreció palabras de consuelo, sino de acción. Me entregó una lista de tareas, un plan para recolectar las pruebas que necesitaríamos. La ley protege la propiedad y los acuerdos, señora López, dijo. Vamos a recordárselo a su hijo. Salí de esa reunión sintiendo que había reclutado a una general para mi ejército. Mi primera parada fue en el departamento de mi sobrino nieto, Leo, un joven de 19 años, estudiante de ingeniería de sistemas, que siempre me había tratado con un respeto y un cariño que contrastaban con la condescendencia de mi propio hijo. Llegué con la excusa de necesitar ayuda para digitalizar unas viejas fotos familiares, un pretexto plausible que no levantaría sospechas. Mientras él escaneaba imágenes de mi juventud, le mencioné casualmente. Marcos me dijo que perdimos la confirmación de un viaje. ¿Crees que podrías buscar en su correo? Tiene la contraseña guardada en mi tableta. Era una pequeña mentira al servicio de una verdad más grande. Leo, siempre dispuesto a ayudar, asintió sin dudarlo. Observé sus dedos volar sobre el teclado. En menos de 15 minutos, lo encontró. No en la bandeja de entrada, sino en la papelera de reciclaje. Un intento torpe de borrar las huellas. «Aquí está, tía», dijo, girando la pantalla hacia mí. «Vuelos a Cancún para 2 personas». Abrió el archivo PDF, adjunto. Ahí estaba todo. Los nombres de Marcos y Verónica, las fechas del viaje, el costo de los boletos y la fecha de compra. 16 de octubre.
menos de 12 horas después de que le transfiriera mis ahorros. La premeditación del acto me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Imprimí el itinerario. Era el segundo documento para mi expediente, la segunda pieza de un rompecabezas que mostraba una imagen cada vez más clara y fea. Al regresar a casa, me dirigí a la vieja caja fuerte que escondo en el fondo de mi armario. Dentro, junto a mis propias joyas y algunos documentos importantes, estaba el contrato de comodato del departamento de Marcos y Verónica. El papel estaba ligeramente amarillento por el tiempo, pero la tinta de la firma del notario era nítida y clara. Lo leí de nuevo, aunque me sabía de memoria sus cláusulas. Establecía inequívocamente que yo era la única propietaria del inmueble y que ellos lo ocupaban a título gratuito, irrevocable, con un preaviso de 30 días. Mi prudencia de años atrás se había convertido en mi arma más poderosa. La casa que ellos creían suya, en realidad, era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El siguiente paso requería más delicadeza. Siguiendo el consejo de la doctora Reyes, me preparé para llamar a Verónica. Coloqué mi celular sobre la mesa y activé la aplicación de grabación, una medida que mi abogada me aseguró era legal en nuestra jurisdicción, al ser yo parte de la conversación. Respiré hondo. Compuse mi voz para que sonara como la de una tía cariñosa y preocupada, y marqué su número. Respondió al segundo tono, su voz melosa y falsa. «¿Adriana? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?». Le pregunté por su recuperación, usando las mismas palabras que ella había usado para engañarme. Quería que sus mentiras quedaran registradas, dichas con su propia voz. «Ay, sí, la cirugía fue un éxito, aunque el postoperatorio en la clínica del doctor Fernández fue duro», dijo, suspirando dramáticamente. El nombre del médico era la clave. Marcos me había mencionado a un tal doctor Morales. La discrepancia era pequeña, pero en un tribunal, los pequeños detalles demuestran los grandes engaños. Le deseé una pronta recuperación total, manteniendo mi tono amable. «Qué bueno que te recuperas, hija. La salud no tiene precio, ¿verdad?», dije, saboreando la amarga ironía. Colgué y guardé el archivo de audio. Cada prueba que acumulaba era un paso más hacia la recuperación, no solo de mi dinero, sino de mi dignidad. La última pieza del rompecabezas la encontré esa misma noche, revisando los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Hacía años le había dado a Marcos una tarjeta suplementaria asociada a mi cuenta, para emergencias. Revisé los gastos del último mes, y allí estaba. Una transacción del 18 de octubre, 3 días después de recibir mi dinero. Un cargo de $3,800 en un taller de autos de lujo. El concepto era insultantemente claro. Instalación de sistema de sonido premium. Su emergencia había sido mejorar el audio del BMW, que, por cierto, también estaba a mi nombre. La red de mentiras y despilfarro era completa. Tenía todo lo que necesitaba. El tejido estaba listo para ser deshecho, hilo por hilo, con el expediente completo sobre la mesa de mi cocina, el extracto bancario, el itinerario de vuelo, el contrato de comodato, la grabación de audio y la factura del taller. La fase de investigación había terminado. Comenzaba la fase de ejecución. El jueves por la noche, con una calma que me sorprendió a mí misma, inicié sesión en mi portal bancario. Mis dedos no temblaron mientras navegaba por los menús hasta la sección de tarjetas de crédito. La opción estaba claramente visible. Administrar tarjetas suplementarias. Con un solo clic, seleccioné la de Marcos y la de Verónica y pulsé «Cancelar». Un pequeño cuadro de diálogo apareció. «La cancelación será efectiva a la medianoche». Imaginé la escena. Verónica en una boutique de lujo, entregando su tarjeta con una sonrisa arrogante, solo para que la cajera se la devolviera con un susurro de «transacción rechazada». Imaginé a Marcos intentando pagar una cena cara y enfrentándose a la misma humillación. Era una victoria pequeña y silenciosa. El primer movimiento de piezas en un tablero que ahora yo controlaba. No recibirían ninguna notificación previa. Simplemente descubrirían, en el momento más inoportuno, que su fuente de crédito ilimitado se había secado. Era el primer paso para recordarles que el dinero que gastaban tenía un origen, y ese origen había decidido cerrar el grifo.
El viernes por la mañana, la doctora Reyes puso en marcha el siguiente paso. Un mensajero fue despachado desde su oficina, con un sobre grande y sellado. Dentro iba la notificación extrajudicial de término de contrato de comodato, un documento legal, frío e impersonal, que les informaba que tenían 30 días naturales para desalojar mi propiedad. La carta fue enviada por correo certificado con acuse de recibo, para que no pudieran alegar que nunca la recibieron. La firma de Verónica. El salón de usos múltiples del edificio residencial Las Acacias siempre me ha parecido un lugar sin alma. Esa noche de noviembre, durante la asamblea de condóminos, el aire era especialmente denso, cargado con el zumbido del proyector y la voz monótona de Luis Fernando Cabrera, el administrador, desglosando los gastos del mes. Yo estaba sentada en la tercera fila, intentando concentrarme en las cifras de mantenimiento del ascensor, cuando sentí un codazo suave. Era Marta, mi vecina. Me extendió su celular sin decir una palabra, con una expresión que mezclaba la pena y la indignación. En la pantalla, una serie de fotografías vibrantes mostraban a mi nuera, Verónica, sonriendo con un cóctel en la mano contra un fondo de mar turquesa inconfundible. El paraíso tenía un nombre: Cancún. Cada foto era una pequeña puñalada. Verónica posando bajo una palmera, Marcos con los brazos extendidos en un yate, ambos brindando al atardecer con copas de champaña. La opulencia de las imágenes contrastaba violentamente con la historia que me habían contado, una historia de necesidad urgente y desesperación médica. Debajo de una de las fotos, una geoetiqueta confirmaba el lugar, y la fecha de publicación era un número que se grabó a fuego en mi mente. 28 de octubre. Hacía apenas 3 semanas. El dinero, mis ahorros, los $17,000 que les transferí el 15 de octubre para una supuesta cirugía de emergencia, se había evaporado bajo el sol del Caribe. Un frío glacial se apoderó de mí. Un frío que nacía en el estómago y paralizaba las extremidades. ¿Cómo podían ser tan crueles? El mundo a mi alrededor se desvaneció. El proyector, las voces de los vecinos, todo se convirtió en un murmullo lejano. Solo existía la pantalla brillante del teléfono y la cara sonriente de mi nuera. Me levanté sintiendo que mis piernas eran de plomo. Cada paso hacia la mesa principal, donde Marcos presidía la reunión como jefe del comité, se sentía como una travesía. Los 20 pares de ojos en la sala siguieron mi lento avance. El silencio se instaló, pesado y expectante. Le puse el teléfono frente a su cara. Mi mano temblaba, pero no de debilidad, sino de una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Él palideció al instante, reconociendo la imagen. Su máscara de hijo modelo y gerente exitoso se resquebrajó por una fracción de segundo. «Mamá, por favor, no hagas una escena ahora», susurró con una furia helada, intentando arrebatarme el teléfono. «Estás confundiendo las cosas. Ese viaje ya estaba pagado desde antes». Su intento de mentir, incluso en ese momento, con la evidencia brillando frente a él, fue el insulto final. Su desprecio por mi inteligencia era tan claro como el agua de ese mar en la fotografía. Creía que podía calmarme con una palmadita en la cabeza y una mentira piadosa, como si yo fuera una niña, como si los años me hubieran robado el juicio. Pero se equivocaba. Los años no me habían robado nada. Al contrario, me habían dado una memoria implacable y una claridad que él jamás podría comprender. ¿Realmente pensó que no descubriría la verdad? Mi voz, cuando finalmente salió, no fue un grito. Fue serena, clara y lo suficientemente alta para que cada persona en esa sala la escuchara. No había histeria en ella, solo el peso de una verdad ineludible. El dinero que te transferí el 15 de octubre. Marcos, ¿para qué lo usaste? La pregunta quedó suspendida en el aire, cortando el silencio como un bisturí. No era una pregunta que buscara respuesta, pues yo ya la conocía. Era una declaración, una acusación formal, presentada ante el jurado de nuestros vecinos, las mismas personas ante las que él y Verónica se esforzaban tanto por mantener las apariencias. El juicio acababa de comenzar, y yo no era la acusada, sino la fiscal que presentaba su primera prueba irrefutable. El silencio que siguió fue absoluto, casi doloroso,
Pude sentir la mezcla de lástima y morbo en las miradas de los demás. Me convertí en el espectáculo de la noche. La madre anciana, engañada y humillada públicamente por su propio hijo. Vi a la señora del 4B susurrarle algo a su esposo. Vi al joven del 2A bajar la mirada, incómodo. En ese momento, mi dolor privado se convirtió en un asunto comunitario. El abogado de la familia, Esteban Rocha, un hombre que siempre me había parecido más un cómplice de sus excesos que un consejero legal, se acercó rápidamente, adoptando un tono condescendiente para calmarme, como si yo fuera el problema. Su gesto solo avivó las llamas de mi resolución. Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo el rostro de mi hijo pasaba del pánico a la ira. Él no estaba avergonzado por lo que había hecho, sino por haber sido descubierto. Su preocupación no era mi dolor, sino su imagen pública, que ahora yacía hecha añicos en el suelo de baldosas de ese salón sin alma. Comprendí en ese instante que el amor que yo sentía por él había sido, para él, una simple herramienta, un recurso financiero. La mujer, que había vendido las joyas de su propia madre para pagarle la universidad, era ahora un obstáculo, una vergüenza. Pero ellos no sabían que 35 años en la sala de urgencias de un hospital me habían enseñado a no perder nunca la cabeza en medio del caos. Mientras volvía a mi asiento, ignorando la mano de Esteban sobre mi brazo, un recuerdo de 1998 afloró con una claridad asombrosa. Estaba yo en una joyería del centro, con mi uniforme de jefa de enfermeras aún puesto, después de un turno de 12 horas. El joyero pesaba el juego de aretes y el collar de oro que mi madre me había heredado. El frío metal en la balanza representaba la matrícula de la Universidad Privada de Marcos. Recuerdo el olor a metal pulido y el silencio reverente del lugar. Un contraste brutal con el caos de la sala de urgencias de la que acababa de salir. Sentí el peso de la ausencia de mi madre en esa decisión, como si estuviera vendiendo una parte de mi propia historia familiar para construir el futuro de mi hijo. Recibí $25,000 por ellos, una pequeña fortuna para mí en ese entonces. El fajo de billetes se sentía irreal en mis manos, un sacrificio materializado. Recuerdo la promesa de mi hijo, sus ojos llenos de una sinceridad que ahora sé que era falsa. Algún día te lo devolveré todo, mamá, con creces. Esa frase que en su momento me llenó de orgullo y esperanza, ahora resonaba en mi cabeza con un eco de burla. No solo nunca me devolvió el valor de las joyas, sino que procedió a vaciarme de todo lo demás, poco a poco, con promesas cada vez más huecas y una sonrisa cada vez más practicada. ¿En qué momento su gratitud se había transformado en un simple cálculo de lo que aún podía obtener de mí? Esa promesa se unió a otra, más reciente y mucho más costosa. En 2015, sentada en la notaría, el olor a papel viejo y tinta indeleble llenaba el aire. Firmé los papeles para usar $85,000 de mis fondos de jubilación, anticipada como pie para el departamento de 120 metros cuadrados, donde ellos ahora vivían. Era el dinero que había acumulado durante 35 años de turnos dobles, de navidades en el hospital, de un cansancio que se me había metido en los huesos. Les estaba entregando mi tranquilidad futura, mi seguridad, creyendo que les daba un cimiento sólido para construir su familia. Pero para ellos, parece que solo era la primera piedra de un castillo de apariencias. El departamento quedó a mi nombre, una precaución que mi instinto me obligó a tomar, bajo un contrato de comodato, un préstamo gratuito, un techo sobre sus cabezas que yo les proporcionaba sin pedir nada a cambio. El notario, un hombre de gafas gruesas, me miró por encima de sus lentes y me preguntó si estaba segura. Asentí con una convicción que hoy me parece ingenua. Pensé que les estaba dando seguridad, un hogar. Ahora me daba cuenta de que solo les había dado un escenario más grande para representar su farsa de una vida que no podían permitirse. La escritura original de esa propiedad, guardada bajo llave en mi caja fuerte, se había convertido en un testamento de mi sacrificio y ahora en mi arma más poderosa. Los pequeños abusos, las microagresiones de los últimos años, de repente cobraron sentido, formando un patrón coherente de desdén y explotación. Recordé una cena, hace apenas un año,
cuando mencioné tímidamente que necesitaba ayuda para arreglar una filtración persistente en mi baño. El sonido del goteo constante se había vuelto la banda sonora de mis noches. La respuesta de Verónica fue rápida y cortante, dicha mientras revisaba su celular. «Ay, Adriana, con lo que cuestan los maestros. Ahora mismo no podemos. Estamos ahorrando para algo importante». Su tono no era de disculpa, sino de fastidio, como si mi necesidad fuera una molestia inoportuna en sus grandiosos planes financieros. 2 semanas después, la prueba de lo que era algo importante para ella apareció en mis redes sociales. Verónica publicó una foto posando frente a un espejo, luciendo un bolso de diseñador cuyo precio, investigué más tarde con una mezcla de dolor y rabia, era de $2,200. Un pequeño capricho, porque me lo merezco, decía el pie de foto. El costo de ese bolso podría haber reparado mi baño 3 veces. Mientras yo convivía con la humedad y el moho, ella se recompensaba por un mérito que yo no lograba comprender. Cada uno de esos momentos era un ladrillo más en el muro de indiferencia que habían construido entre nosotros, un muro que yo había financiado sin darme cuenta. La frase más repetida por Marcos resonaba en mi cabeza con una crueldad nueva. «Mamá, no entiendes cómo funciona el dinero hoy en día. Déjanoslo a nosotros», la decía con una sonrisa condescendiente cada vez que yo preguntaba por el estado de unas pequeñas inversiones que él supuestamente gestionaba para mí. Era su manera de anularme, de hacerme sentir incompetente y anticuada, de asegurarse de que no hiciera demasiadas preguntas. Me pintaba como una anciana frágil que no podía comprender el complejo mundo moderno, una táctica para mantenerme en la oscuridad mientras ellos vivían a la luz de mi dinero. Pero se equivocaban en algo fundamental. La vejez no borra la inteligencia, solo la hace más paciente. Me di cuenta de que no era solo negligencia o egoísmo, era una estrategia deliberada para aislarme del control de mis propios recursos. Me habían convertido en un personaje secundario en la historia de mi propia vida, una proveedora silenciosa cuyo único propósito era financiar sus fantasías. Mientras yo contaba mis centavos para no tocar mis ahorros, ellos los gastaban en lujos superfluos, en viajes, en sistemas de sonido para un auto que también estaba a mi nombre. El engaño no había comenzado con los $17,000 para la falsa cirugía. Ese solo había sido el acto más descarado, el que finalmente me había abierto los ojos a una verdad que llevaba años gestándose frente a mí. Todos esos recuerdos, antes fragmentos dolorosos, ahora se alineaban como pruebas en un expediente. El loft, collar de mi madre, los fondos de mi jubilación, el baño sin arreglar, el bolso de lujo, las palabras condescendientes de mi hijo. Todo formaba un cuadro clínico de parasitismo financiero y abuso emocional. Ellos habían subestimado mi memoria, mi capacidad de conectar los puntos. Creían que el amor de una madre era un recurso inagotable y ciego. Pero esa noche, en ese salón sin alma, el amor no se había extinguido, se había transformado. Se convirtió en una claridad fría y cortante. La enfermera, que había salvado vidas durante décadas, ahora se preparaba para realizar la cirugía más importante de todas, extirpar el cáncer de su propia familia. Al salir del salón de la asamblea, sentí la mano firme de Marta en mi brazo. No dijo nada, pero su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Caminamos en silencio por el pasillo hasta la puerta de mi apartamento, el número 7A. El de ellos era el 15B, el penthouse, una ironía que no se me escapaba. Al entrar en mi hogar, la modestia y el orden de mis cosas me reconfortaron. Era un espacio pequeño, pero era mío, ganado con décadas de trabajo honesto. El contraste con el lujo impersonal y de revista de su departamento, comprado con mi sacrificio, era más evidente que nunca. El dolor de la humillación pública empezó a transformarse en una fría y lúcida determinación. Era la misma calma que sentía en urgencias antes de una intervención crítica. Fue Marta quien pronunció las palabras que necesitaba oír. Mientras me preparaba un té de tilo, con manos temblorosas, ella se sentó a la mesa de mi cocina y me miró directamente a los ojos. «No estás loca, Adriana. Te estafaron. Y hay leyes para eso». Su validación fue como un bálsamo.
No era una anciana senil y confundida que imaginaba cosas. Era una víctima de un fraude emocional y financiero perpetrado por las dos personas en las que más confiaba. «El dolor te puede hundir o te puede despertar», me dijo. «Elige lo segundo». Y en ese momento, con la taza de té caliente entre mis manos, lo elegí. La enfermera en mí, la mujer que había manejado crisis incontables, tomó el control. Creían que me quedaría de brazos cruzados. La oficina de la doctora Sofía Reyes era todo lo que yo no era. Moderna, minimalista y con un aire de eficiencia formidable. Me recibió con un apretón de manos firme y me escuchó durante 1 hora sin interrumpirme ni una sola vez. Desplegué mi historia y mis sospechas sobre la mesa de cristal, junto con la primera prueba tangible, la impresión del extracto bancario. El papel mostraba claramente la transferencia de $17,000 a la cuenta de Marcos López el 15 de octubre a las 21:30 h. Ella asintió, su rostro impasible. Cuando terminé, no ofreció palabras de consuelo, sino de acción. Me entregó una lista de tareas. «La ley protege la propiedad y los acuerdos, señora López», dijo. «Vamos a recordárselo a su hijo». Salí de esa reunión sintiendo que había reclutado a una general para mi ejército. Mi primera parada fue en el departamento de mi sobrino nieto, Leo, un joven de 19 años, estudiante de ingeniería de sistemas, que siempre me había tratado con un respeto y un cariño que contrastaban con la condescendencia de mi propio hijo. Llegué con la excusa de necesitar ayuda para digitalizar unas viejas fotos familiares, un pretexto plausible que no levantaría sospechas. Mientras él escaneaba imágenes de mi juventud, le mencioné casualmente: «Marcos me dijo que perdimos la confirmación de un viaje. ¿Crees que podrías buscar en 1800 su correo? Tiene la contraseña guardada en mi tableta». Era una pequeña mentira al servicio de una verdad más grande. Leo, siempre dispuesto a ayudar, asintió sin dudarlo, sin imaginar el verdadero propósito de mi visita. Observé sus dedos volar sobre el teclado. En menos de 15 minutos, lo encontró. No en la bandeja de entrada, sino en la papelera de reciclaje. Un intento torpe de borrar las huellas. «Aquí está, tía», dijo, girando la pantalla hacia mí. «Vuelos a Cancún para 2 personas». Abrió el archivo PDF adjunto. Ahí estaba todo. Los nombres de Marcos y Verónica, las fechas del viaje, el costo de los boletos y la fecha de compra. 16 de octubre, menos de 12 horas después de que le transfiriera mis ahorros. La premeditación del acto me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Imprimí el itinerario. Era el segundo documento para mi expediente, la segunda pieza de un rompecabezas que mostraba una imagen cada vez más clara y fea. Al regresar a casa, me dirigí a la vieja caja, fuerte, que escondo en el fondo de mi armario. El metal frío de la combinación giró bajo mis dedos. Dentro, junto a mis propias joyas y algunos documentos importantes, estaba el contrato de comodato del departamento de Marcos y Verónica. El papel estaba ligeramente amarillento por el tiempo, pero la tinta de la firma del notario era nítida y clara. Lo leí de nuevo, aunque me sabía de memoria sus cláusulas. Establecía inequívocamente que yo era la única propietaria del inmueble y que ellos lo ocupaban a título gratuito y revocable, con un preaviso de 30 días. Mi prudencia de años atrás se había convertido en mi arma más poderosa. La casa que ellos creían suya, en realidad, era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El siguiente paso requería más delicadeza. Siguiendo el consejo de la doctora Reyes, me preparé para llamar a Verónica. Coloqué mi celular sobre la mesa y activé la aplicación de grabación, una medida que mi abogada me aseguró era legal en nuestra jurisdicción, al ser yo parte de la conversación. Respiré hondo, compuse mi voz para que sonara como la de una tía cariñosa y preocupada, y marqué su número. Respondió al segundo tono, su voz melosa y falsa. «¿Adriana? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?». Le pregunté por su recuperación, usando las mismas palabras que ella había usado para engañarme. Quería que sus mentiras quedaran registradas, dichas con su propia voz, una prueba irrefutable de su engaño deliberado. «Ay, sí, la cirugía fue un éxito. Aunque el postoperatorio en la clínica del doctor Fernández fue duro», dijo suspirando dramáticamente. El nombre del médico era la clave.
Marcos me había mencionado a un tal Dr. Morales. La discrepancia era pequeña, pero en un tribunal, los pequeños detalles demuestran los grandes engaños. Mantuve mi tono amable, dejando que se enredara en su propia red de mentiras. «Qué bueno que te recuperas, hija. La salud no tiene precio, ¿verdad?», dije saboreando la amarga ironía. Colgué y guardé el archivo de audio. Cada prueba que acumulaba no era solo para un juez, era para mí, para borrar cualquier rastro de culpa o duda. Cada mentira grabada era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. La última pieza del rompecabezas la encontré esa misma noche, revisando los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Hacía años le había dado a Marcos una tarjeta suplementaria asociada a mi cuenta, para emergencias. Revisé los gastos del último mes, y allí estaba, una transacción del 18 de octubre, 3 días después de recibir mi dinero. Un cargo de $3,800 en un taller de autos de lujo. El concepto era insultantemente claro. Instalación de sistema de sonido premium. Su emergencia había sido mejorar el audio del BMW, que, por cierto, también estaba a mi nombre. La red de mentiras y despilfarro era completa. Ya no había espacio para el beneficio de la duda, solo para la acción consecuente. Con el expediente completo sobre la mesa de mi cocina, el extracto bancario, el itinerario de vuelo, el contrato de comodato, el audio de Verónica y la factura del taller, la fase de investigación había terminado. Se sentía como preparar una bandeja quirúrgica, cada instrumento en su lugar, listo para ser utilizado con precisión. La mujer herida había dado paso a la enfermera jefa. El plan de acción, trazado con la frialdad de un protocolo de emergencia, estaba listo. Ya no se trataba de recuperar el dinero, sino de realizar una amputación necesaria para salvar lo que quedaba de mi vida. ¿Y qué mejor lugar para la cirugía final que en el corazón de su propio teatro de apariencias? El jueves por la noche, con una calma que me sorprendió a mí misma, inicié sesión en mi portal bancario. Mis dedos no temblaron mientras navegaba por los menús hasta la sección de tarjetas de crédito. La opción estaba claramente visible. Administrar tarjetas suplementarias. Con un solo clic, seleccioné la de Marcos y la de Verónica, y pulsé «Cancelar». Un pequeño cuadro de diálogo apareció. «La cancelación será efectiva a la medianoche». Imaginé la humillación pública que tanto temían, pero esta vez, en sus propios términos. Era una victoria pequeña y silenciosa, el primer movimiento de piezas en un tablero que ahora yo controlaba. El grifo se había cerrado, y pronto descubrirían que el pozo estaba seco. Miré el calendario de la cocina. El sábado era el cumpleaños número 43 de Verónica. Sabía, por sus publicaciones, que estaban planeando una gran fiesta en el departamento, con todos sus amigos, con todo el lujo que mi dinero podía comprar. Era el escenario perfecto. Un público cautivo, compuesto por las mismas personas a las que querían impresionar. La humillación que sufrí en la asamblea de condóminos se sentía lejana, reemplazada por una determinación helada. Ellos habían elegido el arma, la vergüenza pública. Yo simplemente la usaría con mejor puntería. Verónica quería una fiesta inolvidable, y yo me aseguraría de que lo fuera, para todos. El viernes por la mañana, Lasa. Doctora Reyes puso en marcha el siguiente paso. Un mensajero fue despachado desde su oficina, con un sobre grande y sellado. Dentro iba la notificación extrajudicial de término de contrato de comodato, un documento legal, frío e impersonal, que les informaba que tenían 30 días naturales para desalojar mi propiedad. La carta fue enviada por correo certificado con acuse de recibo, para que no pudieran alegar que nunca la recibieron. La firma de Verónica, o Marcos en el recibo, sería la confirmación de que el reloj había empezado a correr. Imaginé el momento, el portero anunciándoles un sobre, la confusión en sus rostros, el papel oficial en sus manos y la lenta comprensión de que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. No era una petición, era una orden. La ley, que ellos habían ignorado, ahora llamaba a su puerta. El sábado por la mañana, el día del cumpleaños de Verónica, el aire en mi apartamento se sentía diferente. Había una quietud, una calma que precede a las tormentas controladas. No sentía nervios,
solo una claridad absoluta, la misma que experimentaba en la sala de urgencias antes de un procedimiento crítico, donde la vida de alguien dependía de la firmeza de mi pulso. Repasé los documentos en mi maletín de cuero, cada uno en su propia funda de plástico transparente, el extracto bancario, las fotos impresas de Cancún, el itinerario del vuelo, la factura del taller de autos y, por último, una copia de la notificación de desalojo junto a la escritura original de la propiedad. No eran simples papeles, eran los instrumentos quirúrgicos con los que extirparía una enfermedad que había dejado crecer por demasiado tiempo. El amor ciego había sido el diagnóstico. La verdad fría sería la cura. Verónica había planeado una gran fiesta en el departamento, una celebración para sus 43 años. Sabía por sus incesantes publicaciones que sería un evento para impresionar, con catering, música y una lista de invitados cuidadosamente seleccionada para admirar su éxito ficticio. Era el escenario perfecto, un público cautivo, compuesto por las mismas personas ante las que se esforzaban por mantener una fachada de opulencia y felicidad. La humillación que yo sufrí en la asamblea de condóminos se sentía lejana, reemplazada por una determinación helada. Ellos habían elegido el arma, la vergüenza pública. Yo simplemente la usaría con mejor puntería y una precisión devastadora. Verónica quería una fiesta de cumpleaños inolvidable, y yo me aseguraría de que lo fuera, para todos los presentes, pero especialmente para ella y para mi hijo. Esa tarde, mientras me preparaba, elegí mi atuendo con el cuidado de un general vistiendo su uniforme para la batalla final. Un traje sastre de lino color marfil, elegante y sobrio. Unas joyas discretas, las pocas que no había vendido por ellos. Mi cabello completamente blanco, recogido en un moño impecable. No quería parecer una víctima buscando compasión, sino una matriarca reclamando lo que era suyo. Al mirarme en el espejo no vi a una anciana frágil de 72 años. Vi a Adriana López, jefa de enfermeras jubilada, la mujer que había manejado el caos y la muerte durante 3 décadas sin pestañear, la mujer que había sacrificado todo por su hijo, y la mujer que esa noche le enseñaría el verdadero significado de la palabra consecuencia. El maletín de cuero esperaba junto a la puerta, no como un regalo, sino como una sentencia. El plan estaba dividido en fases, como un tratamiento médico. La fase 1, el diagnóstico y la recolección de pruebas, estaba completa. La fase 2, la interrupción de los suministros vitales de su estilo de vida, ya estaba en marcha con la cancelación de las tarjetas y la notificación de desalojo. Esa noche comenzaría la fase 3, la intervención directa y la extracción del problema. Cada paso estaba calculado. No habría gritos ni escenas histéricas de mi parte. Mi poder no residiría en el volumen de mi voz, sino en la irrefutabilidad de mis pruebas y en la calma glacial de mi ejecución. Ellos me habían subestimado, me habían visto como un recurso, una cuenta bancaria con un corazón que podían manipular. Esa noche conocerían a la administradora de esa cuenta y descubrirían que se había ordenado una auditoría final. Caminé por el pasillo del edificio hacia el ascensor. El trayecto desde mi modesto apartamento en el 7º piso hasta su lujoso penthouse en el 15º se sintió como un ascenso simbólico. Cada piso que subía era un recordatorio de la altura a la que los había elevado con mis sacrificios. La música de la fiesta ya se oía desde el pasillo, una melodía alegre y superficial que contrastaba con la gravedad de mi propósito. Al llegar a la puerta 15B, respiré hondo, no para calmarme, sino para saborear el momento. El aire olía a perfume caro y a comida de catering. Toqué el timbre. Sabía que al otro lado de esa puerta, mi vida, y sobre todo la de ellos, estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habrían podido prever. La fiesta apenas comenzaba, pero para ellos, el final estaba a solo unos minutos de distancia. La puerta se abrió, y fue Verónica quien me recibió. Llevaba un vestido rojo brillante, demasiado llamativo, y su sonrisa se congeló por una fracción de segundo al verme. La sorpresa en su rostro fue evidente, pero rápidamente la enmascaró con su habitual falsa cordialidad. «Adriana, qué sorpresa. No pensé que vendrías», dijo,
su voz un poco más aguda de lo normal. Detrás de ella pude ver el departamento lleno de gente, todos riendo, bebiendo, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «No me la perdería por nada, querida», respondí con una sonrisa serena, entrando en el apartamento. Mis ojos recorrieron el espacio que yo había pagado, cada mueble de diseño, cada obra de arte pretenciosa, y en el centro de todo, mi hijo, Marcos, actuando como el rey de un castillo que no le pertenecía. Me moví entre los invitados con una cortesía estudiada, saludando a algunos vecinos que reconocía. Cada sonrisa que recibía se sentía como una pequeña traición, un recordatorio de la farsa que todos habían aceptado. Encontré un lugar tranquilo cerca de la mesa de centro, donde coloqué mi maletín de cuero. Era un objeto extraño en medio de las copas de champán y los platos de canapés, un presagio silencioso. Marcos se acercó, su rostro una mezcla de nerviosismo y enojo. «¿Qué haces aquí, mamá? Pensé que habíamos quedado en que necesitabas descansar», susurró, intentando guiarme hacia la puerta. Aparté suavemente su mano de mi brazo. «Estoy perfectamente, hijo. Solo vine a traerle un regalo de cumpleaños a Verónica, uno que ambos compartirán». La confusión en su rostro era exactamente lo que esperaba. La trampa estaba puesta. Esperé pacientemente. Dejé que brindaran, que rieran, que se sintieran seguros en su mundo de ilusiones. El momento perfecto llegó cuando Marcos tomó una copa para hacer el brindis principal. Su voz resonó en el silencio, expectante, agradeciendo a todos por venir, hablando de un año difícil que habían superado juntos. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Cuando terminó, en medio de los aplausos, levanté mi mano. «Si me permiten, yo también quisiera decir unas palabras en honor a Verónica», dije, mi voz clara y firme, cortando el murmullo festivo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Marcos y Verónica intercambiaron una mirada de pánico. Era demasiado tarde para detenerme. El telón de su teatro estaba a punto de caer, y yo era la encargada de tirar de la cuerda. Avancé hacia la mesa de centro y abrí mi maletín con un clic deliberado que pareció resonar en toda la sala. «Este no es un regalo de cumpleaños, Verónica», comencé, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que no me habían escuchado en años. «Es el estado de cuenta de sus decisiones». Saqué el primer documento, la impresión del extracto bancario. Lo coloqué sobre la mesa, con la cifra de $17,000 resaltada en mi encillofa amarillo. «Estos son mis ahorros, el dinero que te di, Marcos, para una cirugía de emergencia que nunca existió». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El rostro de mi hijo perdió todo color. Apenas estaba comenzando, y su mundo ya se estaba desmoronando pieza por pieza, ante la mirada atónita de todos sus amigos. Luego, con un movimiento lento y metódico, coloqué junto al extracto las fotografías de Cancún, impresas en papel fotográfico de alta calidad. Las imágenes vibrantes de sus sonrisas bajo el sol caribeño eran una bofetada visual. «Para tu recuperación, supongo. Un postoperatorio muy lujoso», comenté, mirando directamente a Verónica, cuya sonrisa se había convertido en una mueca de horror. A continuación, desplegué el itinerario del vuelo. «Comprado el 16 de octubre, menos de 12 horas después de que recibí tu llamada desesperada, hijo». La evidencia era abrumadora, presentada sin emoción, como un forense, exponiendo los resultados de una autopsia. Cada documento era un clavo más en el ataúd de su mentira. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido del refrigerador. Finalmente saqué los dos últimos documentos, los más pesados, la escritura original del departamento y la notificación de término del contrato de comodato, con el acuse de recibo firmado por Verónica esa misma mañana. «Y como la salud es lo primero, y sé que este ambiente de estrés financiero no es bueno para ustedes, he decidido ayudarlos a simplificar sus vidas», dije, mi voz sin un ápice de sarcasmo. «Tienen 30 días para buscar un lugar más tranquilo donde vivir. Este departamento, mi departamento, lo necesito de vuelta». La declaración cayó como una bomba. Vi la incredulidad transformarse en pánico puro en los ojos de mi hijo. Habían creído que mi amor era una garantía,
pero habían olvidado que la propiedad tenía un solo nombre en la escritura. El mío. Marcos, tartamudeando, intentó decir algo, pero su voz se quebró. Verónica estaba paralizada, su rostro una máscara de furia y humillación. Fue entonces cuando uno de los meseros del catering se acercó a Marcos con una terminal de pago. «Señor, la tarjeta fue rechazada». Marcos sacó otra, frenético. «Rechazada también, señor». Miré a mi hijo y dije con calma: «Esa línea de crédito que venía de mi cuenta fue cancelada anoche. Se acabaron las emergencias». Luego saqué de mi bolsillo un juego de llaves sencillas y las puse sobre la mesa. «El BMW que manejas está a mi nombre. Una grúa lo recogerá mañana a las 8 a.m. Este», dije señalando las llaves, «es tu nuevo transporte. Un auto modesto, que se paga solo. Bienvenido a la realidad». Mientras los invitados comenzaban a irse en un silencio incómodo y avergonzado, evitando nuestras miradas, me acerqué a la puerta. «El cerrajero viene en 1 hora a cambiar la cerradura principal», anuncié, como si estuviera dando un parte médico. «Pueden quedarse esta noche, por supuesto, pero mañana a primera hora les entregaré sus nuevas llaves, las mías». No esperé una respuesta. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el desastre de su fiesta y de sus vidas. En el pasillo silencioso, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. No era una victoria feliz, pero era una victoria necesaria. Había amputado la parte enferma para salvar al resto del cuerpo. Y el resto del cuerpo era yo. Mi dignidad, mi futuro, mi paz. El viaje en el ascensor desde el 15º piso hasta el 7º fue un descenso a través del silencio. Arriba, en el penthouse, dejaba atrás los escombros de una vida construida sobre mis sacrificios. El eco de la música interrumpida, los murmullos de los invitados que huían y las miradas de odio de mi hijo y mi nuera. No sentía euforia, sino la sombría y necesaria calma que sigue a una amputación. Era el alivio de haber extraído un tumor que amenazaba con consumirlo todo. Al llegar a mi puerta, el cerrajero ya me esperaba, puntual como un cirujano. El sonido de la nueva cerradura encajando en el marco de la puerta fue un veredicto. No solo estaba asegurando mi hogar, estaba sellando una frontera, estableciendo un límite que nunca más volverían a cruzar sin mi permiso explícito. A la mañana siguiente, como un reloj, comenzó el asedio telefónico. Mi celular vibraba sin cesar sobre la mesita de noche. Era Marcos. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, pero su furia era tan palpable que parecía atravesar el aparato. «¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá? Humillarnos delante de todos nuestros amigos. Arruinaste el cumpleaños de Verónica». Su mensaje no contenía ni un ápice de remordimiento, solo la indignación de un ladrón sorprendido en el acto. Cuando volvió a llamar, respondí. No le di tiempo a hablar. Mi voz fue un témpano de hielo. «Marcos, cualquier comunicación a partir de este momento será exclusivamente a través de mi abogada, la doctora Sofía Reyes. Tienes su número. No vuelvas a llamarme». Y colgué. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Pasaron 3 días de una calma tensa. No hubo más llamadas ni mensajes. Creí, ingenuamente, que estaban asimilando la realidad de su situación, quizás empacando sus vidas de fantasía en cajas de cartón. Pero el viernes por la tarde, un sobre color manila fue deslizado por debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo el logo de un bufete de abogados que no era el de Sofía, era de Esteban Rocha, su cómplice legal. Dentro, un documento me acusaba formalmente de acoso, angustia emocional intencional y abuso de la vejez. Intentaban darle la vuelta a la narrativa, pintándome a mí como la agresora, como una anciana senil y vengativa que los había despojado de su hogar. La audacia de su mentira era casi admirable. Habían decidido no retirarse, habían declarado la guerra. Con el documento en mano, fui directamente a la oficina de Sofía Reyes. Ella leyó la carta con una media sonrisa, como si estuviera leyendo una mala obra de ficción. «Es una táctica de intimidación, Adriana. Puro humo», me aseguró, dejando el papel sobre su escritorio de cristal. «No tiene base legal alguna, pero nos dice algo importante. Están desesperados y van a pelear.
Intentarán argumentar que el dinero fue un regalo, que el departamento fue una promesa verbal de herencia, que tus acciones fueron desproporcionadas. Me explicó que debíamos mantenernos firmes y seguir el plan. Su calma era contagiosa, pero entendí que la batalla se trasladaba a un terreno más peligroso. Ya, no era solo mi palabra contra la de ellos, ahora era mi abogada contra la suya. Sin embargo, en medio de esa nueva amenaza, llegó una pequeña pero significativa victoria. El lunes por la mañana recibí una llamada del administrador del edificio, Luis Fernando Cabrera. Su voz era notablemente más respetuosa que de costumbre. Me informó, con un tono casi de disculpa, que Marcos había presentado su renuncia irrevocable como jefe del comité de condóminos esa misma mañana. La humillación pública había funcionado. No pudo soportar la idea de enfrentar a los vecinos, de presidir otra reunión bajo el peso de sus miradas. Colgué y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. No había recuperado mi dinero, pero había desmantelado su falso pedestal. Marta me llamó minutos después. Te lo dije, Adriana. La verdad tiene su propio peso. Esa pequeña victoria, sin embargo, era solo una batalla ganada en una guerra que se intensificaba. Durante nuestra siguiente reunión, Sofía me preparó para su próximo movimiento. Van a intentar desacreditarte, Adriana. Es el siguiente paso lógico en su manual, me advirtió, mirándome fijamente. Probablemente intentarán solicitar una evaluación psicológica, argumentando que no estás en plenas facultades mentales para administrar tus bienes. Es una táctica sucia, pero común. El recuerdo de aquel poder notarial que me habían presionado para firmar meses atrás me heló la sangre. No era una simple precaución, era el primer paso de un plan para anularme por completo. El verdadero riesgo no era mi patrimonio, sino mi autonomía, mi propia identidad legal. Las consecuencias de la fiesta seguían extendiéndose como ondas en un estanque. Mi sobrino nieto Leo vino a visitarme con la excusa de traerme un pastel, pero sus ojos portaban noticias. Me contó que sus padres habían escuchado un rumor devastador. Marcos había perdido a su cliente más importante en la automotriz. Resultó que uno de los invitados a la fiesta era el director de una gran empresa de logística, un hombre que valoraba la integridad por encima de todo. Al parecer, el espectáculo de un hijo que había estafado a su propia madre no le pareció una buena carta de presentación. La fachada de hombre de negocios exitoso de Marcos se estaba derrumbando, no por un golpe del destino, sino por el peso exacto y calculado de sus propias acciones. Una noche, el golpe en mi puerta fue diferente. No era el toque discreto de un vecino, sino un golpeteo insistente y desesperado. Miré por la mirilla y vi a Marcos, solo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos. Ya no había ira en él, solo un patetismo que casi me conmovió. «Mamá, por favor, abre la puerta», suplicó a través de la madera. Verónica se fue a casa de su madre. Dice que me va a dejar. Voy a perder mi trabajo. Arruinaste mi vida. ¿Es que ya no te importa nada? Era su último recurso, el chantaje emocional, el arma que siempre había funcionado. Por un instante, la vieja Adriana, la madre, quiso girar el pomo, pero la nueva Adriana, la estratega, permaneció inmóvil, observando cómo su creación se desmoronaba bajo el peso de su propia corrupción. No abrí la puerta. Esperé a que sus golpes cesaran y sus pasos se alejaran por el pasillo. Entonces, con manos firmes, llamé a Sofía y le conté lo sucedido. Su respuesta fue inmediata y tajante. «Hiciste bien, Adriana. No hables con él. No respondas a sus mensajes. Cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser tergiversada y usada en tu contra. Estamos a solo 14 días de que se cumpla el plazo de desalojo. Si no se van pacíficamente para entonces, tendremos que solicitar la orden judicial y proceder con el lanzamiento. Mantente fuerte». El tic-tac del reloj se hizo más fuerte en mi cabeza. El gran enfrentamiento ya no sería en una fiesta, sino en los fríos pasillos de un tribunal, con mi libertad en juego. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde había planeado mi contraataque. Sobre ella estaban los documentos que ahora definían mi vida. La copia de la notificación de desalojo y la amenazante carta de su abogado.
Ya no se trataba de los $17.000, ni siquiera del departamento. Se trataba de una lucha por la narrativa de mi propia existencia. ¿Sería yo la anciana senil y despojable que ellos querían pintar? ¿O la mujer que, a los 72 años, se negó a ser borrada? Me di cuenta de que para ganar esta guerra necesitaba un inventario completo, no solo de mis bienes, sino de mi vida, de cada sacrificio y cada prueba de mi lucidez. Tomé el teléfono y marqué el número de Marta. Marta, ¿tienes tiempo mañana? Necesito tu ayuda para poner mis asuntos en orden. El sábado por la mañana, el día del cumpleaños de Verónica, el aire en mi apartamento se sentía diferente. Había una quietud, una calma que precede a las tormentas controladas. No sentía nervios, solo una claridad absoluta, la misma que experimentaba en la sala de urgencias antes de un procedimiento crítico, donde la vida de alguien dependía de la firmeza de mi pulso. Repasé los documentos en mi maletín de cuero, cada uno en su propia funda de plástico transparente. El extracto bancario, las fotos impresas de Cancún, el itinerario del vuelo, la factura del taller de autos y, por último, una copia de la notificación de desalojo junto a la escritura original de la propiedad. No eran simples papeles, eran los instrumentos quirúrgicos con los que extirparía una enfermedad que había dejado crecer por demasiado tiempo. El puro amor ciego había sido el diagnóstico. La verdad fría sería la cura. Esa tarde, mientras me preparaba, elegí mi atuendo con el cuidado de un general vistiendo su uniforme para la batalla final. Un traje sastre de lino color marfil, elegante y sobrio. Unas joyas discretas, las pocas que no había vendido por ellos. Mi cabello, completamente blanco, recogido en un moño impecable. No quería parecer una víctima buscando compasión, sino una matriarca reclamando lo que era suyo. Al mirarme en el espejo, no vi a una anciana frágil de 72 años. Vi a Adriana López, jefa de enfermeras jubilada, la mujer que había manejado el caos y la muerte durante 3 décadas sin pestañear. La mujer que había sacrificado todo por su hijo. Y la mujer que esa noche le enseñaría el verdadero significado de la palabra consecuencia. El maletín de cuero esperaba junto a la puerta, no como un regalo, sino como una sentencia. Caminé por el pasillo del edificio hacia el ascensor. El trayecto desde mi modesto apartamento en el 7º piso hasta su lujoso penthouse en el 15º se sintió como un ascenso simbólico. Cada piso que subía era un recordatorio de la altura a la que los había elevado con mis sacrificios. La música de la fiesta ya se oía desde el pasillo. Una melodía alegre y superficial que contrastaba con la gravedad de mi propósito. Al llegar a la puerta 15B, respiré hondo, no para calmarme, sino para saborear el momento. El aire olía a perfume caro y a comida de catering. Toqué el timbre. Sabía que al otro lado de esa puerta, mi vida, y sobre todo la de ellos, estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habrían podido prever. La fiesta apenas comenzaba, pero para ellos, el final estaba a solo unos minutos de distancia. La puerta se abrió, y fue Verónica quien me recibió. Llevaba un vestido rojo brillante, demasiado llamativo, y su sonrisa se congeló por una fracción de segundo al verme. La sorpresa en su rostro fue evidente, pero rápidamente la enmascaró con su habitual falsa cordialidad. «Adriana, qué sorpresa. No pensé que vendrías», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. Detrás de ella, pude ver el departamento lleno de gente, todos riendo, bebiendo, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «No me la perdería por nada, querida», respondí con una sonrisa serena, entrando en el apartamento. Mis ojos recorrieron el espacio que yo había pagado, cada mueble de diseño, cada obra de arte pretenciosa, y en el centro de todo, mi hijo, Marcos, actuando como el rey de un castillo que no le pertenecía. Me moví entre los invitados con una cortesía estudiada, saludando a sus algunos vecinos que reconocía. Cada sonrisa que recibía se sentía como una pequeña traición, un recordatorio de la farsa que todos habían aceptado. Encontré un lugar tranquilo cerca de la mesa de centro, donde coloqué mi maletín de cuero. Era un objeto extraño en medio de las copas de champán y los platos de canapés, un presagio silencioso. Marcos se acercó, su rostro una mezcla de nerviosismo y enojo. «¿Qué haces aquí, mamá?»,
Pensé que habíamos quedado en que necesitabas descansar, susurró, intentando guiarme hacia la puerta. Aparté suavemente su mano de mi brazo. Estoy perfectamente, hijo. Solo vine a traerle un regalo de cumpleaños a Verónica, uno que ambos compartirán. La confusión en su rostro era exactamente lo que esperaba. La trampa estaba puesta. Esperé pacientemente. Dejé que brindaran, que rieran, que se sintieran seguros en su mundo de ilusiones. El momento perfecto llegó cuando Marcos tomó una copa para hacer el brindis principal. Su voz resonó en el silencio expectante, agradeciendo a todos por venir, hablando de un año difícil que habían superado juntos. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Cuando terminó, en medio de los aplausos, levanté mi mano. Si me permiten, yo también quisiera decir unas palabras en honor a Verónica, dije, mi voz clara y firme, cortando el murmullo festivo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Marcos y Verónica intercambiaron una mirada de pánico. Era demasiado tarde para detenerme. El telón de su teatro estaba a punto de caer, y yo era la encargada de tirar de la cuerda. Avancé hacia la mesa de centro y abrí mi maletín con un clic deliberado que pareció resonar en toda la sala. «Este no es un regalo de cumpleaños, Verónica», comencé, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que no me habían escuchado en años. «Es el estado de cuenta de sus decisiones». Saqué el primer documento, la impresión del extracto bancario. Lo coloqué sobre la mesa, con la cifra de $17,000 resaltada en amarillo. «Estos son mis ahorros, el dinero que te di, Marcos, para una cirugía de emergencia que nunca existió». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El rostro de mi hijo perdió todo color. Apenas estaba comenzando, y su mundo ya se estaba desmoronando pieza por pieza ante la mirada atónita de todos sus amigos. Luego, con un movimiento lento y metódico, coloqué junto al extracto las fotografías de Cancún, impresas en papel fotográfico de alta calidad. Las imágenes vibrantes de sus sonrisas bajo el sol caribeño eran una bofetada visual. «Para tu recuperación, supongo. Un postoperatorio muy lujoso», comenté, mirando directamente a Verónica, cuya sonrisa se había convertido en una mueca de horror. A continuación, desplegué el itinerario del vuelo. «Comprado el 16 de octubre, menos de 12 horas después de que recibí tu llamada desesperada, hijo». La evidencia era abrumadora, presentada sin emoción, como un forense exponiendo los resultados de una autopsia. Cada documento era un clavo más en el ataúd de su mentira. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido del refrigerador. Finalmente, saqué los dos últimos documentos, los más pesados, la escritura original del departamento y la notificación de término del contrato de comodato, con el acuse de recibo firmado por Verónica esa misma mañana. Y como la salud es lo primero, y sé que este ambiente de estrés financiero no es bueno para ustedes, he decidido ayudarlos a simplificar sus vidas, dije, mi voz sin un ápice de sarcasmo. Tienen 30 días para buscar un lugar más tranquilo donde vivir. Este departamento, mi departamento, lo necesito de vuelta. La declaración cayó como una bomba. Vi la incredulidad transformarse en pánico puro en los ojos de mi hijo. Habían creído que mi amor era una garantía, pero habían olvidado que la propiedad tenía un solo nombre en la escritura, el mío. Marcos, tartamudeando, intentó decir algo, pero su voz se quebró. Verónica estaba paralizada, su rostro una máscara de furia y humillación. Fue entonces cuando uno de los meseros del catering se acercó a Marcos con una terminal de pago. «Señor, la tarjeta fue rechazada». Marcos sacó otra, frenético. «Rechazada también, señor». Miré a mi hijo y dije con calma, «Esa línea de crédito que venía de mi cuenta fue cancelada anoche. Se acabaron las emergencias». Luego saqué de mi bolsillo un juego de llaves sencillas y las puse sobre la mesa. «El BMW que manejas está a mi nombre. Una grúa lo recogerá mañana a las 8 a.m. Dije señalando las llaves. «Es tu nuevo transporte. Un auto modesto que se paga solo. Bienvenido a la realidad». Mientras los invitados comenzaban a irse en un silencio incómodo y avergonzado, evitando nuestras miradas,
Me acerqué a la puerta. «El cerrajero viene en 1 hora a cambiar la cerradura principal», anuncié, como si estuviera dando un parte médico. «Pueden quedarse esta noche, por supuesto, pero mañana a primera hora les entregaré sus nuevas llaves, las mías». No esperé una respuesta. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el desastre de su fiesta y de sus vidas. En el pasillo silencioso, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. No era una victoria feliz, pero era una victoria necesaria. Había amputado la parte enferma para salvar al resto del cuerpo. Y el resto del cuerpo era yo. Mi dignidad, mi futuro, mi paz. La salida de los invitados fue un éxodo silencioso y vergonzoso. Nadie se despidió de los anfitriones. Vi a algunos de los amigos más cercanos de Verónica evitar su mirada, recogiendo sus abrigos con una prisa repentina. La humillación social, el veneno que ellos tanto temían, ahora inundaba su lujoso salón. El murmullo de sus conversaciones se extinguió, reemplazado por el sonido de pasos apresurados y el cierre suave de la puerta. Su círculo social, construido sobre la frágil base de las apariencias, se disolvió en cuestión de minutos. La validación que tanto buscaban se había convertido en un juicio unánime y silencioso. Los habían dejado solos, en medio de los restos de su propia farsa, con la comida a medio pagar y el eco de mis palabras resonando en las paredes. Marcos se quedó de pie en medio de la sala, temblando, su rostro pálido como el mármol. No era la ira de un hombre ofendido, sino el pánico de un niño al que le han quitado todos sus juguetes de golpe. Verónica, por su parte, estaba petrificada junto a la mesa de los regalos. Su vestido rojo ahora parecía un grito de auxilio. La máscara de la influencer exitosa y la esposa trofeo se había hecho añicos, revelando la desesperación que había debajo. No intentaron detenerme, no pronunciaron una sola palabra. Estaban atrapados en el epicentro de la destrucción que ellos mismos habían provocado, incapaces de procesar la velocidad y la precisión con la que su mundo se había venido abajo. El silencio que los envolvió era su verdadera sentencia. Con una calma que sentía genuina, recogí mis documentos de la mesa de centro. Los coloqué de nuevo en mi maletín, cada uno en su funda, con la metódica precisión de una enfermera, guardando sus instrumentos después de una operación exitosa. No había prisa en mis movimientos, ni un atisbo de triunfo en mi rostro. Mi trabajo allí había terminado. Caminé hacia la puerta, mis tacones bajos haciendo un sonido firme y decidido sobre el piso de madera que yo había pagado. No me di la vuelta para una última mirada. No era necesario. La imagen de su ruina estaba grabada en la memoria de cada invitado. Y eso era suficiente. Cerré la puerta detrás de mí, dejando un final definitivo a ese capítulo de mi vida. De pie en el pasillo silencioso del 15º piso, el contraste con el caos emocional que había dejado atrás era abrumador. El aire aquí era fresco y neutral. No había música, ni perfumes caros, ni el hedor de las mentiras descubiertas. Era solo silencio. Por primera vez en meses, sentí que mis pulmones se llenaban por completo. No era la euforia de la venganza, sino el alivio sombrío de una tarea necesaria cumplida. Era la paz que sigue a una decisión difícil, pero correcta. El peso que había estado cargando sobre mis hombros, el peso de la decepción, la humillación y el sacrificio no correspondido, simplemente se evaporó. Llamé al ascensor, y el suave zumbido de su llegada sonó como el comienzo de algo nuevo. Esto nunca fue un acto de venganza, aunque sin duda lo pareciera. Fue un procedimiento médico, una intervención quirúrgica en el corazón de mi propia vida. Había diagnosticado un cáncer de codicia y engaño, y lo había extirpado con la precisión que mis 35 años en urgencias me enseñaron. No estaba destruyendo a mi hijo, estaba salvándome a mí misma de su enfermedad. Estaba estableciendo el límite más saludable y doloroso de todos, el que dice, hasta aquí. El amor de una madre no es incondicionalmente ciego. A veces, su mayor acto de amor es presentarle a un hijo el espejo de sus propias consecuencias. El ascensor llegó, sus puertas abriéndose como una promesa. Entré y pulsé el botón de mi piso, descendiendo hacia mi propia vida, mi propia paz, mi propio futuro. Los 2 meses que siguieron a esa noche
no fueron de celebración, sino de una metódica y silenciosa reconstrucción. El penthouse, una vez que la empresa de mudanzas retiró hasta el último vestigio de sus vidas, se sintió vasto y extrañamente silencioso. Me deshice de casi todos sus muebles, objetos impersonales comprados a crédito para impresionar a gente que ya no los visitaba. Doné los sofás de diseñador y las mesas de centro de cristal. Poco a poco, el espacio de 120 metros cuadrados que había sido el escenario de su farsa comenzó a respirar de nuevo, llenándose no con lujos, sino con luz y aire. Traje mis propios muebles, los pocos que tenía, y cada uno parecía encontrar su lugar natural, como si hubieran esperado pacientemente por este momento. El apartamento dejó de ser una vitrina para convertirse en un hogar. Mi hogar. La comunicación con Marcos se cortó por completo, como había ordenado. Todas sus súplicas, amenazas y lamentos se canalizaron a través de la doctora Reyes, quien actuó como un dique de contención, protegiendo mi paz. Me informó que tras varias semanas de bravuconadas legales, su abogado finalmente propuso un acuerdo. A cambio de que yo no presentara cargos formales por fraude, ellos aceptarían el fin del comodato sin más disputas y firmarían un documento reconociendo la deuda de los $17,000 con un plan de pago modesto que probablemente nunca cumplirían. Acepté. No me interesaba el dinero, y mucho menos una batalla legal prolongada. Mi objetivo no era castigarlos, sino liberarme. La firma de ese acuerdo fue el último eslabón de la cadena que me ataba a su irresponsabilidad. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de una posible llamada pidiendo dinero, sino con el sol inundando el balcón. Compré docenas de plantas, geranios, lavanda, un pequeño limonero. Cuidarlas se convirtió en mi meditación diaria. El acto de regarlas, de podar las hojas secas, de verlas crecer bajo mi cuidado, se sentía como una metáfora de mi propia vida. Estaba nutriendo algo real, algo que me devolvía belleza y serenidad a cambio de mi atención. Empecé a caminar por el parque cada tarde, redescubriendo el simple placer de moverme a mi propio ritmo, sin el peso de las preocupaciones ajenas sobre mis hombros. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía por completo, y cada minuto se sentía como un lujo que yo misma me había ganado. Una de las primeras decisiones que tomé con mi recién recuperada claridad financiera fue proteger el futuro. Con una parte del dinero que había mantenido a salvo, establecí un fideicomiso educativo a nombre de mi nieto, el hijo de Marcos. El contrato era blindado, administrado por una entidad bancaria independiente, con cláusulas estrictas que impedían que Marcos o Verónica tuvieran acceso a los fondos bajo cualquier circunstancia. El dinero solo podría ser utilizado para su educación superior. Fue mi manera de asegurar que, a pesar de los errores de su padre, el niño tuviera la oportunidad que yo le di a Marcos, pero esta vez sin la posibilidad de que el sacrificio fuera traicionado. El amor por mi nieto seguía intacto, pero ahora se manifestaba con prudencia y estrategia, no con ciega generosidad. Un día recibí una carta a través de mi abogada. Era de Marcos, escrita a mano en un papel simple. No tenía el tono arrogante de antes. Eran las palabras de un hombre que había tocado fondo. Describía su nueva vida en un pequeño apartamento alquilado, su lucha por encontrar un nuevo trabajo después de que el escándalo le costara el anterior, y la partida definitiva de Verónica. Había un atisbo de remordimiento en sus frases, pero seguía culpando a las circunstancias, a la presión, a todo menos a sus propias decisiones. La leí sin ira y sin pena, con la distancia clínica de una enfermera leyendo un historial. Doblé el papel y lo guardé en una caja. Era un documento, no una súplica. La conexión emocional, el poder que sus palabras tenían sobre mí, se había disuelto para siempre. Con el tiempo, los vecinos que habían sido testigos de mi humillación comenzaron a tratarme de una manera diferente. La lástima en sus miradas fue reemplazada por una forma de respeto silencioso. El señor Cabrera, el administrador, ahora me saludaba con una deferencia que nunca antes había mostrado. Marta y yo nos volvimos inseparables, compartiendo cafés en mi balcón y planeando pequeñas aventuras. La comunidad, que una vez fue el jurado de mi vergüenza, se convirtió en el testigo de mi resiliencia.
Descubrí que la dignidad no se pierde cuando te engañan. Se pierde cuando permites que ese engaño te defina. Al negarme a ser la víctima silenciosa, había reescrito mi propio papel en la historia del edificio, pasando de ser la pobre madre de Marcos a doña Adriana. La libertad recién descubierta se sentía como aprender a respirar de nuevo después de una larga enfermedad. Un martes por la tarde, mientras regaba mis orquídeas, sonó mi teléfono. Era Marta, su voz vibrante de emoción. «¿Qué haces en septiembre, Adriana?» Encontré una oferta increíble para un viaje a las cataratas de Iguazú. 7 días, todo incluido. Antes, mi primera reacción habría sido una excusa. El dinero, la responsabilidad, el «¿qué dirá Marcos?». Pero esa Adriana ya no existía. Miré el sol brillando sobre las hojas de mis plantas, sentí la brisa cálida en mi rostro y sonreí. «¿Iguazú?», respondí sin dudarlo. «Nunca he estado. Cuenta conmigo». Colgué el teléfono y sentí una alegría pura y sin complicaciones, una sensación que había olvidado que era posible. El departamento que una vez fue un símbolo de mi sacrificio se convirtió en el santuario de mi independencia. Lo redecoré a mi gusto, con colores cálidos, textiles suaves y fotografías de mis propios viajes de juventud, imágenes que había guardado en un álbum por años. Cada rincón ahora reflejaba mi historia, no la de ellos. El espacio que ellos habían usado para proyectar una imagen de riqueza falsa, yo lo transformé en un refugio de autenticidad y paz. Mis amigos venían a visitarme, y en lugar de la tensión que antes flotaba en el aire, ahora solo había risas y conversaciones tranquilas. El hogar no es el lugar que pagas, sino el lugar donde puedes ser tú misma sin pedir disculpas. Y finalmente, a mis 72 años, yo estaba en casa. A veces, por la noche, me siento en el balcón y miro las luces de la ciudad. Pienso en Marcos y, por extraño que parezca, no siento rencor. Siento una especie de tristeza distante, la misma que sentiría por un extraño cuyo caso leí en un informe. Él no era malvado, era débil, un producto de una cultura que valora más el parecer que el ser. Yo lo había protegido de las consecuencias durante demasiado tiempo, y al hacerlo, le había impedido crecer. Mi acto final no fue de crueldad, sino de una maternidad tardía y brutal. Le di la única lección que su padre ausente y yo, con mi amor sobreprotector, nunca le habíamos enseñado: la de la responsabilidad. Quizás algún día, en la soledad de su vida reducida, lo entendería. El proceso me enseñó que los límites no son muros para mantener a la gente fuera, sino líneas para proteger el espacio que necesitas para prosperar. Aprendí a decir no sin sentirme culpable. No, no puedo prestarte dinero. No, no estoy disponible para resolver tu crisis. No, esa ya no es mi responsabilidad. Cada no era una afirmación de mi propio valor, un reconocimiento de que mis recursos, mi tiempo, mi energía, mi paz mental, eran finitos y preciosos. Dejé de ser el servicio de emergencias permanente para las malas decisiones de los demás y me convertí en la administradora principal de mi propia vida. Y descubrí que, al cuidarme a mí misma primero, tenía más energía y alegría genuinas para compartir con quienes realmente lo merecían. La mujer que se sentó en esa asamblea de condóminos, sintiendo la humillación como un golpe físico, parece una persona de otra vida. Aquella noche, el dolor me rompió, pero en las grietas entró una luz que me permitió ver con una claridad implacable. La adversidad no me destruyó, me destiló, me despojó de la ingenuidad, de la culpa y del miedo a la soledad, y me dejó con un núcleo de fuerza que no sabía que poseía. La enfermera que pasó su vida cuidando a los demás, finalmente aprendió a aplicarse el tratamiento más importante a sí misma. Sanar no significaba olvidar lo que pasó, sino asegurarse de que nunca volviera a suceder, estableciendo fronteras tan claras y firmes como el acero quirúrgico. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo la lección más profunda de todo este doloroso viaje. El amor incondicional no significa aceptación incondicional del abuso. El verdadero amor, a veces, exige la valentía de un enfrentamiento, la firmeza de una consecuencia. Mi mayor acto de amor hacia mi hijo no fue vender las joyas de mi madre, ni darle el pie para su departamento. Fue obligarlo a enfrentar el vacío de su propia vida sin mi red de seguridad.
Descubrí que el amor de una madre no es un cheque en blanco, que se puede firmar una y otra vez hasta que la cuenta queda en ceros. A veces, la mayor prueba de amor es enseñar, de la manera más dura posible, el verdadero y liberador valor de un no.